Buenas tardes, es domingo 11 de septiembre y estamos analizando la semana política junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Tuvimos una primera tanda el día miércoles, ¿no es cierto?, donde estuvimos revisando algunos temas, algunas apreciaciones iniciales sobre, para poder entender, ¿no es cierto?, qué es lo que significa, qué es lo que significa el rechazo. Ahí, bueno, elaboramos algunas ideas, ¿no? Algunas ideas generales. Eh, Frente a esas ideas generales, quisiera destacar o profundizar solamente una cosa que dos o tres personas me llamaron y me pidieron que en el fondo tratara de explicitar un poquito más de qué se trataba. ¿De qué se trataba ese tema de esta disociación entre la diversidad o las discursividades diversas, por decirlo así, de las discursividades identitarias y cómo eso dañaba, ¿no es cierto?, un proceso social? O si es que lo dañaba, cómo lo dañaba. Que eso pareciera ser que había quedado así como no completamente desarrollado, lo que es cierto por lo demás, porque uno está en un proceso de elaboración, está en un proceso de reflexión, leyendo, buscando, observando, escuchando. Eh, y también tratando de mirar esto desde una perspectiva que es la que a mí me interesa, la mía, que es la cultural. Entonces yo creo que aquí se está en una disputa cultural hace mucho rato, se está en una disputa que es civilizatoria. Esa disputa cultural ha traído como consecuencia la conquista y la colonización del mundo de los trabajadores, del mundo de los pobres. Ese proceso de colonización se inicia desde el golpe de Estado en adelante. Ese proceso de colonización trae consigo, ¿no es cierto?, la despolitización, trae consigo el romper los lazos comunes, los elementos vitales que permitieron la construcción de un sujeto popular, social, del sujeto que significó, ¿no es cierto?, que pudiera llegar a hacerse realidad un proyecto político como el de Salvador Allende. Bueno, en ese proceso de desintegración de ese mundo, pasa primero por eliminar el nombre pueblo, pasa por asesinar a sus dirigentes, pasa por criminalizar a los partidos populares de organización social y popular, pasa por generar instancias de división dentro de ese mundo, que es el mundo del trabajo, que es el mundo de los pobres, que es el mundo de los perseguidos, que es el mundo de los marginados. Pasa, por cierto, por también generar instancias en donde ciertos elementos identitarios que son importantes, relevantes, yo no digo, no estoy relativizando eso, lo que estoy diciendo es que cuando tú extremas el argumento, tú rompes esa comunidad, la comunidad de los marginados. Y esa es una situación a la que estamos asistiendo, la que estamos viviendo, y la que hace difícil encontrar elementos que nos unen, elementos vitales de unidad, sino que más bien pareciera ser que lo que hay son muchas instancias de división, y en donde la posibilidad de llegar a acuerdos en pos de un objetivo único o un conjunto de objetivos únicos que pasa, por ejemplo, por cómo rompemos el espacio de abuso económico, de abuso social, no se logra, no se llega. Insisto, porque hay una disputa que es cultural. Entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿y cuáles son los 10 libros más leídos hoy día en Chile? Y si uno busca, el primer libro más leído de los de no ficción es un libro de Axel Kaiser. Claro, uno puede venir y decir, bueno, pero los que compran son ciertos sectores sociales, ¿no es cierto?, los que tienen capacidad de compra un libro. Pero no es casualidad que sea Axel Kaiser.
con el economista callejero o algo así. Son temas para reflexionar. ¿Cuáles son las películas más vistas en Netflix? ¿Cuál es la música que más se escucha? Son elementos que nos permiten entender nuestro entorno. Y a veces se nos olvida. ¿Cuáles son las palabras más usadas? Acuérdense que en ese proceso de colonización también estuvo la palabra gente. La gente. No el pueblo. La gente. La ciudadanía. El octubrismo. Yo tengo la impresión de que mientras nosotros no entendamos de que en este ámbito de lo político también es necesaria la construcción, no de un relato porque sí, sino que más bien de un conjunto de contenidos que le vaya a hacer sentido a un otro. Y ese conjunto de contenidos supuestamente era la Constitución. Y ese conjunto de contenidos parece que no hizo sentido, por las razones que hayan sido. No logró hacer sentido. Y ese es el primer elemento a reconocer. No fuimos capaces de elaborar un relato lo suficientemente claro, lo suficientemente atractivo, lo suficientemente erotizante para que un otro se sintiera atraído. Nosotros no podemos echar la culpa al empedrado. Podemos hacernos cargo. Pero eso, hasta ahí llegó Juan Andrés. Bueno, Omar, primero, como decía un poeta hace unos años atrás, si pudiéramos volver al pasado, cosa que no puede ocurrir, pero si pudiéramos y nuestro presente referencial lo pudiéramos recrear con ese pasado y evitar ese pasado, hoy día 11 de septiembre, a esta hora, la moneda ya había sido bombardeada, el cadáver del presidente Salvador Allende había sido sacado con una manta ensangrentada desde la moneda destruida como gran trofeo, porque así fue, no hubo respeto de nada ni por nada. Ya se sabía de fusilamientos, ejecuciones, detenciones masivas en todo Chile, asesinatos, y la junta militar encabezada por el dictador Pinochet tomaba el poder absoluto y totalitario de Chile sobre la base de salvarnos del comunismo, del totalitarismo marxista, en fin. Y anunciaba, por cierto, con la alegría no solo de la derecha, hay que decirlo, no solo de la derecha política, sino que de otros sectores también, con los cuales ellos fueron construyendo alianzas electorales previas al golpe, declaraban su alegría, hasta su emoción, porque había terminado este proceso. Y la izquierda comenzaba a ser perseguida, detenida, desaparecida, ejecutada, en fin. Y el pueblo, porque fue el pueblo, efectivamente, fue el pueblo. El ciclo histórico no se ha cerrado. Yo no soy de los que creen que haya que mirar el pasado, pero hacer algo así como que no tiene nada que ver con el futuro. No lo creo, no lo creo. Yo pienso que el proyecto que encabezó Salvador Allende y el pueblo de Chile y la Unidad Popular es un proyecto inconcluso, pero no derrotado. Y lo que no significa que haya que repetir la historia, porque esa es una caricatura estúpida de mi punto de vista. Quienes, para justificar posiciones hoy día, en el presente referencial de hoy, dicen que la historia no se puede repetir,
o que dicen que todas y todos cometimos errores en una especie de desvarío. Y por lo tanto, sí, valioso, importante lo que hizo Allende, la Unidad Popular, décadas, décadas de lucha popular, pero, ¿no? Entonces vienen los pero y terminamos con el pacto transicional como gran cosa. Terminamos con este espejismo absurdo y estúpido, perdone la expresión, torpe de creer que vas a poder construir un Chile democrático, soberano, con una nueva constitución. ¿Con quiénes? ¿Con qué sectores políticos? ¿Con quiénes? Una ilusión peligrosísima y muy irreal. Yo quiero partir diciendo esto y rindiendo homenaje a quienes hicieron durante décadas, porque no fueron solo los menos de 3 años de la Unidad Popular, lo hemos dicho 3 veces acá, a quienes durante décadas y décadas hicieron una construcción que concluyó en el gobierno de la Unidad Popular y que no supimos defender. No supimos defender. No supimos defender porque no era solo un tema exclusivamente de armas. Sin embargo, el tema de las armas sí fue muy importante. Fue muy importante, pero en un contexto mucho más amplio y mucho más complejo y mucho más dialéctico. Creo que tenemos que asumir que los procesos democráticos, los procesos participativos, los procesos con la dimensión que tuvo, insisto, décadas, décadas y décadas de construcción, hay que saber defenderlos en un sentido político, democrático y en todos los planos. Y en todos los planos. Aquí otras veces hemos señalado lo que tan sabiamente Fidel Castro decía en la Universidad de Concepción cuando visitó Chile, ¿no? Esta derecha chilena, esta peligrosísima derecha chilena que desde su aislamiento es capaz de generar alianzas, generar correlaciones de fuerza, tomar la ofensiva, combatir y salir adelante con sus objetivos estratégicos y hasta incluso legitimar la violencia sobre lo que ellos consideran sus enemigas y sus enemigos. Yo creo que es muy importante que la reflexión política, histórica, cultural, de proyección de futuro que hagamos respecto de la experiencia de la Unidad Popular no sea una cuestión de mirar el pasado. No lo creo, no creo. Y tampoco, insisto en esto, un proyecto inconcluso, pero no derrotado. No se trata de estar pensando mecánicamente que hay que volver a repetir exactamente lo que se hizo. No, esa es una caricatura que lo único que hace es evitar la autocrítica, mirar el presente referencial y construir futuro con un sentido estratégico de victoria popular. Creo que, y en ese contexto creo que efectivamente, Omar, en estas horas se sigue expresando una embestida anticomunista violenta, porque políticamente es violento que el Partido Comunista, ¿no?, haya sido vetado en cargos políticos ministeriales sobre la base de argumentos, ¿verdad?, bien cretinos y cínicos, y que ese veto haya quedado allí instalado, porque fue un veto político al Partido Comunista. Y uno puede entender que finalmente son cuestiones que hay que asumirlas y enfrentarlas como se dan, pero no creo que sea muy adecuado como que cerrar los ojos, quedarse tranquilitas, tranquilitos, por el precedente que implica hacia el futuro. Yo lo decía en otra radio la semana pasada cuando me entrevistaron. ¿Por qué hablo de veto político? Porque eso fue lo que hizo la derecha. Eso fue lo que hizo la derecha. No puede llegar al lugar donde el presidente Gabriel Boric había designado, no puede llegar un comunista con las características que tiene. Pero ocurre que en la medida que pasaban las horas, de lo que se sabe, y nadie lo ha desmentido, incluso surgió el nombre de otro comunista
Entonces ya no era el problema del expertise. No, el veto se mantuvo. Se mantuvo. Y yo decía en esa radio, porque una de las cosas que publica la prensa es que el veto habría sido porque esta persona comunista, finalmente, hubieron dos nombres, Ujú, se habría enterado por su función, por su tarea, su secretario, ni más ni menos, ujú, se habría enterado tendría que haberse enterado de cuestiones que son muy ujú, peligrosas por el perfil, porque acá, respecto de la inteligencia policial y otras cosas. Entonces yo decía el otro día en ese medio, en esa radio, que hasta donde yo tengo claro, ni el alto mando del ejército hizo eso cuando se nombra como subsecretario de defensa a un comunista, Galo Edelstein. No lo hicieron. Y vaya que un subsecretario de defensa tiene muchas cosas que ver que podrían ser interpretadas como el Líbero, que es un periódico, un pasquín de ultraderechista que constantemente está cargando en contra del Partido Comunista y la izquierda, ujú. con argumentos muy falaces, pero lo hacen, y una de las cosas que ha hecho es esa, o sea, cómo un comunista puede estar en un lugar donde va a tener información de la seguridad nacional, tacatá, y muchas otras cosas más. Entonces, eh, bueno, y hoy día 11 de septiembre, en la marcha, ha habido una agresión criminal en contra de jóvenes comunistas y militantes comunistas del partido. Criminal. Se les ha atacado con palos, se les ha atacado con cuchillos. Hay muchas niñas y chiquillos de la juventud heridos, quedaron heridas y heridos, que tuvieron que ser atendidos en hospitales, en centros médicos. Hay militantes del partido que fueron golpeados con palos en una marcha en donde, ojo, estas provocaciones, lo que se intenta que quede es que la hacen gente, entre comillas, de izquierda, que están rabiosas y rabiosos con el Partido Comunista. No, no, mira, perdona, Omar, seremos giles, ¿eh? Pero no, pues, no, no, no. Y yo creo que en Chile y nuestros pueblos seremos a lo mejor un poco ingenuos, no sé, no sé, lo digo así, pero no, no. Hasta el mediodía no. Aquí hay un contexto que hay que asumir. La embestida anticomunista se ha ido profundizando y después del resultado del plebiscito de salida se ha ido agudizando. Y esto no puede ser ni puede aceptarse. Aquí hay que esclarecer los hechos, investigarlos, develarlos ante el pueblo, ante la ciudadanía, a través de los medios. No sé qué medios, porque cualquier medio va a informar de esto. También tengo dudas porque estamos en una hegemonía mediática totalizadora brutal también. Yo he estado mirando en estas horas eh, noticieros, portales, y no aparece por ninguna parte esto que estamos hablando acá, y sin embargo, Una referencia solamente de Carol Cariola que hizo una. claro, en el T13, sí lo sé, claro, Exactamente. pero es una denuncia que se la entregan a Carol, ¿me entiendes? Pero la preocupación mediática ante la gravedad de esta circunstancia más bien está concentrada con que hubo manifestantes que se enfrentaron a carabineros. Claro. Entonces, en ese contexto, enfrentados a carabineros, yo te digo, este totalitarismo mediático es altamente peligroso porque efectivamente construye realidades falsas. No es que construye realidades falsas. Es decir, de una vez por todas empecemos a trabajar en serio lo que significa la hegemonía mediática en un país donde la democracia representativa está muy fatigada, donde lo que tú describes, Omar, si lo aterrizamos a la realidad, que yo lo comparto, ¿qué le puedes pedir tú a la ciudadanía? Si no tiene posibilidades de poder construirse esa información, esa construcción de realidad a partir eh, de este espacio mediático totalizado que lo controla todo.
Lo controla todo y define cuáles son las prioridades y cuáles no, y qué dice y qué no dice, en fin. Y de la manera como lo hace, que no es para nada plural. Yo creo que es súper grave lo que ocurrió hoy día después de ese importante homenaje que hacen las fuerzas de izquierda, por cierto, el Partido Comunista, ante la estatua de Salvador Allende, el homenaje que hace el presidente Gabriel Boric, que acompaña a la familia del presidente mártir en el cementerio, y que después va a la moneda y en la moneda hace un discurso muy, muy importante que creo que lo tenemos que analizar dentro de este contexto, por supuesto. pero con esa misma importancia yo creo que hay que develar lo que ocurrió en la marcha, porque no es la primera vez. Esto viene de los 90. Yo me acuerdo cuando participábamos con Gladys, con la Sola Sierra, con Alicia Lira. Digo nombres para Hugo Por Gutiérrez, supuesto. Daniel Jadwe, Entre tanto, ¿no? Lautaro Carmona, Guillermo Teller, en fin, bueno, la Julita Urquieta, que durante un tiempo largo fue coordinadora de la asamblea, y ¿Mm? muchas compañeras y compañeros no comunistas, ojo, muchas compañeras y compañeros no comunistas, incluso no de izquierda, que han sido tremendamente coherentes con la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos, que es algo que se ha mantenido en el tiempo. Esto no es la primera vez. Nosotros muchas veces, concreto, Omar, nos encontrábamos finalmente después del acto, cuando marchamos, y hablaba Gladys, hablaba Sola, estoy hablando de los 90, después hablaban la Alicia Lira, en Claro. fin, la Lorena, Pizarro, y otras compañeras y compañeros, en fin, pero a veces nos encontrábamos en el suelo con tifas, o sea, la tarjeta de identificación de la Fuerza Armada, y no fue una sola vez, nos encontramos varias veces. Por otro lado, bajo los gobiernos estoy hablando de la concertación, y esto se agudizó bajo los gobiernos de la derecha. Los aparatos de inteligencia empezaron a operar y a intervenir mucho más todavía. Hay una ley de Piñera que apuntaba en la dirección, después del estallido y en el contexto del estallido, de legalizar la intervención de los movimientos y las organizaciones sociales por parte de... Entonces yo lo que digo es que a veces lo que tiene o lo que se trata de mostrar como expresión de izquierda radicalizada, crítica al Partido Comunista, no lo es. Lo que es una acción que busca golpear al Partido Comunista y deslegitimar sus ideas, sus posiciones y sus cuerpos. Porque cuando tú llegas a la referencia, después que un señor Pool dice en el sur y nadie le ha dicho nada, no le ha pasado nada. Porque una cosa es tener libertad de expresión. Por favor, yo digo, si la libertad de expresión en Chile existiera desde el punto de vista del pluralismo y los estándares reales, estaríamos bien, pero eso no existe. Aquí quienes quieren decir lo que se les ocurre y se le planta con el espacio mediático controlado en la derecha, la oligarquía y otros sectores. Pero el señor Pool dice que hay que matar a Fernando Atria. Él ha reivindicado la acción terrorista del golpe de Estado en Mm, estas horas. En mm. Alemania, que es un Estado no socialista, un Estado federal democrático a los términos de referencia de lo que son los estados de bienestar post Segunda Guerra Mundial, muy vinculados a la dependencia norteamericana, economías capitalistas desarrolladas, que no la están pasando bien ahora, producto de la situación que ellos mismos crearon para imponerle a Rusia sanciones. Ellos mismos crearon. No es que Rusia les esté creando. Ellos crearon esta situación con el gas porque sancionaron a Rusia. Y los pueblos de Europa lo están empezando a saber, y por eso hay protestas de miles de personas que aquí nadie informa, en la antigua Checoslovaquia, en la misma Alemania, en fin. Se están empezando a producir protestas que exigen que se terminen las sanciones a Rusia, porque la causa del tema del gas está ahí, las sanciones a Rusia. Pero bueno, hago ese paréntesis. Pero ¿qué es lo que ocurre? Tú en Alemania, y el otro día se mostraba un video, tú en Alemania no solo no puedes hacer acciones fascistoides o neofascistoides, están sancionadas por la ley del Estado alemán.
pero tampoco puedes solidarizar con ellas. Entonces el otro día, un señor que estaba en un café sentadito, aplaudió o hizo algo así, con una manifestación, se le acercó un policía muy amablemente y le dice, señor, baje la mano primero. El tipo la tuvo que bajar y después le dice, va detenido. Entonces el punto es, aquí hay personas que hablaron de convención con su madre, convención culiá, constituyentes culiados, todo para la risa. Todo para la risa. Hay un señor que en el sur, Pool, dice hay que matar a Atria, hay que matar al otro de acá, hay que matar al de allá, hay que matar a otro vicepresidente, y ahora en estos días pasados dice lo que se hizo con el terrorismo de Estado fue bien hecho y lo volvería a hacer. Fueron pocos, además, fueron Ay, pocos. y hoy día, 11 de septiembre, son agredidas jóvenes, mujeres, hombres, jóvenes, personas de más edad, eh, militantes explícitamente, porque llevaban sus banderas, de la Juventud Comunista y del Partido Comunista de Chile. Y entre medio, contexto, porque este es el contexto, veto político violentísimo a la posibilidad de que el Partido Comunista ocupe determinadas funciones en un ministerio. A ver, si estas cosas no son cuestiones que son parte de una acción antidemocrática que va en la dirección de barrer, yo no sé qué es lo que se puede esperar. Oye, Yo no Juan digo, Andrés, perdona Omar, no digo que toda la derecha esté involucrada en esto, pero que hay expresiones concretas, porque partimos de esto, de lo concreto. Las ujú. hay, las hay. Juan Andrés, y frente a eso, en todo este escenario que tú estás planteando, bueno, y todo este ambiente, insisto, cultural que también hay que evaluarlo y verlo muy bien, cuál es el impacto de todo esto, y cómo eso en el fondo va a influir e influye en las decisiones de las personas, más allá también de errores, que hablábamos la semana pasada, de errores del gobierno, y una serie de cuestiones que ya las dejamos sentadas, ¿no? O plasmadas más bien. ¿Cómo ve el Partido Comunista a través de su pleno? ¿Cómo vio esta situación? ¿Cuáles son los análisis o cuáles son las líneas, ¿no es cierto?, que tú pudiste percibir o que se están ahí desarrollando, porque me imagino que es un primer momento Sí. de poder encontrarse y de decir, mira, por dónde va, qué es lo que está ocurriendo. Bueno, mira, lo primero es que el pleno, por decirlo así, la reunión del Comité Central no concluyó totalmente. Se sigue después de las fiestas patrias. Y repito, después de las fiestas patrias. Eh, para que quede claro lo que pensamos y lo que por lo menos yo pienso desde el punto de vista de lo que es patria, ¿no? Y no me voy a enredar en eso, porque no me pienso enredar, porque yo creo que efectivamente el Estado Nacional chileno fue una conquista. Yo ahí me identifico plenamente con el pensamiento martiano, bolivariano, con lo que decía Chávez respecto de los próceres y los movimientos populares en nuestro continente, en fin, que reanimó, reactivó este concepto de Estado-nación independiente, que por la madre, Omar, que Salvador Allende ya había planteado con su habilidad y su genialidad humanista, estratégica, la segunda independencia. Sí, Esa es una frase de Allende, la segunda independencia, en continuidad a este proceso de los padres de la patria, de los primeros pueblos, en fin, esa construcción originaria, compleja, obviamente, contradictoria como son todos los procesos, pero que logró un Estado nacional. eh, y bueno, Allende hablaba de la segunda independencia. Y entre otras razones, una de las cuales él dio el paso estratégico, patriótico, histórico y no se la perdonaron nunca el imperialismo yanqui, no se la perdonaron nunca las transnacionales, nunca el haber nacionalizado el cobre. Nunca se lo perdonaron. Kissinger lo dice en una entrevista brutalmente descarada, pero lo reconoce y lo dice. No solo reconoce, dice, no, es que no, nosotros no vamos a aceptar nunca que en nuestro patio trasero nos saquen empresas norteamericanas. ¿Para qué? Y ahora, el otro día nosotros decíamos, mira, Omar,
Ha venido 2 veces esa generala, esa mujer generala, jefa del Comando Sur de las Fuerzas Armadas norteamericanas, que están asentadas en nuestro continente. Nosotros tanto que hablamos de independencia, están aquí, ya Y eso están, va, están hace rato. oiga, También Juan ha ido Andrés, a Colombia. y eso va con la Ah, solada del TPP-11, ahora. y viene a advertir, ha venido a advertir de que cuidado, de que el litio no es para China, porque lo ponen así, ¿no? Y aquí los corifeas y corifeos mediáticos hablan de la misma manera, ¿no? Entonces, en el fondo, Chile no, lo que dice esta general es que Chile no puede ejercer la soberanía sobre el litio, como en algún momento lo intentó también el presidente y el gobierno de la Unidad Popular. Y si hay algo que quedó de herencia de fortalecimiento de este Estado Nacional fue Codelco, que hasta hoy sigue siendo lo que es para la economía chilena, Ujú. porque si no, no sería. Bueno, digo esto, Omar, porque creo que esta reunión del Comité Central del Partido Comunista es parte de un proceso que hay que hacerlo muy intensivo, porque no tenemos mucho tiempo, los tiempos políticos sociales están muy intensos, eh, porque es necesario también hacer una reflexión e interacción con el conjunto del partido, todo el partido está debatiendo, esa es la verdad. Hay mucha reflexión política en este momento en el Partido Comunista, mucha, hay mucha inquietud, mucho análisis, y yo creo que eso va a ayudar enormemente a enfrentar estos desafíos, porque el resultado es el que es y no se saca nada con oblicuarlo o disminuirlo o rebajarlo. No se saca nada, absolutamente nada. Y yo creo que la reunión del Comité Central partió de esa base, partió de un diagnóstico muy realista, muy descarnado, de lo que ha sido una derrota política táctica que podría ser, si no enmendamos el rumbo y si no cambiamos, una derrota estratégica, ¿no? Eso yo diría que, mira, yo no quiero ser así como quiero ostentar, me carga ostentar, me carga, weón, me carga, pero cuando en el análisis marxista, en el análisis dialéctico, en el análisis nuestras conceptualizaciones, hablamos de un triunfo táctico y triunfo estratégico, o hablamos de derrota táctica o de derrota estratégica, estamos hablando de cuestiones muy, muy, muy pesadas, muy de fondo. Y yo diría que la reflexión del Comité Central del Partido Comunista, lo que está ahí fue una derrota táctica, pero que podría ser estratégica, nosotros no decimos va a ser, al contrario. Y ahí vienen una serie de aportaciones que se están haciendo, intercambios, porque lo que se ve es que efectivamente esta votación, porque fue una elección, y las elecciones, o sea, a ver, así como hemos dicho otras veces en nuestro programa, que si uno mira la historia popular chilena, lo que ha generado los cambios, las transformaciones, son los grandes movimientos y luchas populares, ¿no? Con martirología tremenda. O sea, aquí han habido muchas masacres. O sea, la lucha popular chilena ha sido de un sacrificio impresionante. Esa reconstitución todavía es parte de esa amnesia que las oligarquías y que otros sectores tratan de evitar para que las construcciones, para que los constructos referenciales del presente no consideren esa dialéctica. ¿Por qué? Porque si tú, mira, pues Omar, yo te digo, la teleserie de Megavisión, que la ven millones de personas, el canal abierto más visto en Chile. Ujú. ¿De dónde arranca la telenovela que están dando ahora? ¿De dónde arranca? Dos muchachitos pequeñitos que quedaron huérfanos cuando sus padres fueron asesinados en la escuela Santa María de Iquique. Mm. Yo creo que eso, como señal para las actuales generaciones, porque por lo menos en mi caso, siendo un adolescente en un país donde había bastante más pluralismo, y estudié en colegios donde no eran malos en ese sentido, no tenían el seco tan clasista como otros, pero yo me enteré de la masacre
y luego de lo que, o sea, lo que ocurrió allí a través de un amigo que me invitó a escuchar el disco de El Quilapayún sobre la cantata. Entonces, bueno, digo esto porque mira la fragilidad de la construcción de presente referencial. Y eso sigue, eso después del terrorismo de Estado, después de la dictadura, cuando parte los 90, yo me acuerdo que solo una o dos veces Televisión Nacional muestra las imágenes de lo que significó el hallazgo de las fosas que hicieron reflexionar a Pinochet. Dice, ¿qué economía? Porque había más de un cuerpo en una fosa. ¿Qué economía? Esa fue la reacción de este criminal que murió bastante tranquilo desde el punto de vista judicial, porque me importa un carajo su conciencia, del punto de vista judicial, de lo que hizo, de lo que se tenía que hacer responsable. Murió bastante tranquilo. Y de ese, cuando los 90 me recuerdo, varios canales o Televisión Nacional muestra qué economía. Y sabes que el impacto que provocó eso fue que mucha gente empezó a salir espontáneamente a la calle a protestar, porque la gente no sabía masivamente y multitudinariamente que aquí, después del golpe, en las primeras semanas y meses se cometieron las atrocidades que se cometieron. El impacto que provocó ahora, cuando da la batalla de Chile y otros documentales de Patricio Guzmán, ese humanista tremendo que ha hecho más que todos nosotros juntos por Chile, cuando lo han dado o lo daban por la red, el impacto que provoca para la construcción del presente referencial. O sea, yo digo esto porque creo que en ese ámbito, creo yo que nuestra reflexión, por lo menos el esfuerzo que estamos haciendo, es hacer un análisis, un diagnóstico muy real de las causas de ese resultado electoral. ¿Por qué? Porque digo, las luchas populares en Chile han abierto camino, abren camino, y por tanto cualquier proceso democrático tiene que tener en la centralidad el protagonismo popular, y eso implica la construcción de sujeto popular. Significa la construcción de pueblo, como tú decías, Pomar. Si el pueblo no es una concesión, es una construcción que se lucha. ¿Qué mejor para las oligarquías tener personas fragmentadas que se pelean entre ellas, que no se reconocen como sujeto popular, que no tienen proyecto común, que solamente votan en algunas ocasiones y en otras ni votan? Como te demostró el domingo pasado, si estamos a 7 días, cuando 5 millones de personas que no votaban antes porque había voto, porque aquí se le dio la concesión de que el voto, como que no sé qué cosa era, cuando se olvidó que en Chile a lo menos ha sido una conquista tremenda de los pueblos de Chile, una conquista, no ha sido ni una concesión. Bueno, 5 millones de personas dejaron de votar por razones muy de fondo que hay que todavía profundizar mucho más, de las cuales 500.000 fueron a las comisarías a decir que no podían votar porque estaban a 200 kilómetros u otras cosas, y te quedaste con 4,5 millones de personas que mayoritariamente votaron por el rechazo. Y que yo creo que la derecha, o por lo menos sus cabezas más pensantes, tienen recontra claro de que ese no es un voto por ahora de derecha. Por ahora no lo es, pero van a disputar para que sí sea. Tienen claro que Kast trató de entrar a ese votante y no pudo, entró, pero no mucho. También lo tienen claro. Tienen claro que esas 4,5 de millones de personas son personas que arrastran en sus vidas y en sus familias unos descontentos producto de las carencias, de las injusticias, de las fragmentaciones, también muy grandes, muy grandes. No son personas que se identifiquen ni con centro, izquierda o derecha, desde el punto de vista políticamente orgánico, pero tampoco son personas que tengan tanta simpatía por el empresariado, al contrario, los ven como los que abusan, los ven como los que son dueños de todo, los ven como los que aplastan, y tampoco tienen cercanía con las instituciones del poder político, con todas, no con algunas, con todas. Aquí se desplomaron muchos espejismos.
Se desplomaron muchos espejismos. Y yo creo que en ese contexto, la dialéctica de lo que significa una transformación social y popular que se estabilice en el tiempo y que se logre transformar en victoria estratégica. ¿Y qué significa eso en concreto? Significa en concreto que si esa victoria estratégica se estabiliza, avanzamos sobre la base de un cambio al carácter del Estado, una nueva constitución, hacia un país en donde efectivamente hay democracia participativa de verdad. Y los adversarios de esos procesos no van a poder ni siquiera por la lógica de la fuerza armada y violenta cambiar el destino de la historia. Eso es lo que significa. Entonces el desafío es muy grande, es muy alto, pero yo creo que es tremendamente desafiante y es muy real. Es muy real. Yo creo que el intercambio en la reunión, que fue muy intensa y como te digo, sigue el 22 el 23, está apuntando en esa dirección. Y por otro lado, se tomaron definiciones que yo creo que van a cursar en las próximas horas, que tengo entendido que ya el presidente de nuestro partido y otros dirigentes más lo hemos planteado, pero en el Comité Central lo que quedó como claro, desde el punto de vista del análisis, desde el punto de vista de la propuesta, es que nosotras y nosotros los comunistas nos vamos a jugar porque siga siendo la centralidad del proceso constituyente que no está cerrado, porque no está cerrado la soberanía popular. Y eso en concreto, que sea que se elijan soberanamente a las y los constituyentes, primero. Y nosotros no estamos por rebajar la cantidad así como la élite, ¿no? Que dice, no, si son muchos, entonces como son muchos se enredan. No, vengan con estupideces. Mira lo que han hecho de los 90 en adelante, por favor. O sea, algunos creen, y hay encuestas y hay estudios que dicen que no fue así. Porque algunos están tratando de mostrar de que este rechazo se alimentó de la votación de la llamada centro-izquierda. Y es mentira. El voto de centro-izquierda mayoritariamente se fue al apruebo. Por lo tanto, no saquen cuentas alegres. Gente como la senadora Rincón o el senador Walker, no saquen cuentas alegres desde el punto de vista electoral, porque se pueden equivocar, pero bueno, si se equivocan, cuestión de ellos. Yo no me voy a meter en ese tema. Lo que sí puedo decir es que lo que definió la elección del domingo pasado fueron estos 5 millones, de los cuales medio millón no votó y que votaron por rechazo, y que la mayoría tampoco salió a celebrar nada. Nada. Porque aquí no hubieron millones en las calles, ni centenares de miles, ni decenas de miles. Y tampoco en ninguna población popular hubo manifestaciones de triunfo. Lo que hubo fue rechazo. Y ahí es donde tenemos que meter el análisis en profundidad, porque yo creo, sigo pensando, Mar, no es una opinión personal, hay un seguimiento hecho por el PNUD de Naciones Unidas, lo decíamos y lo volvemos a decir, amigas y amigos, si se pueden meter en los estudios del PNUD de análisis de subjetividad de más o menos el 95 para adelante, háganlo, hay mucho que explica esto, porque esto viene de ese tiempo, esto no es tan nuevo, y estudios de otras empresas y otras instituciones que han hecho esto también. Entonces, tal vez autocríticamente, algunas y algunos que conocían de esto no supieron darle la centralidad que tiene para poder haber analizado lo que podía producirse, ¿no? ¿Y por qué había tanta gente que podía votar rechazo? Que no hacen una diferencia muy grande hasta hoy entre lo que es el gobierno nuestro, el gobierno del presidente Boris y nuestras coaliciones, con el gobierno de Piñera, que están viviendo una situación de crisis social muy aguda, pero muy aguda, que no se define exclusivamente y en forma excluyente con la definición de que tú tienes un programa. Porque fíjate tú, mira cómo es la vida. Cuestiones muy sustantivas del programa, Mar, tienen que pasar por el Parlamento. Y el Parlamento está mostrando los dientes. La derecha y todo están mostrando los dientes a la reforma de pensiones, a la reforma previsional, Y ¿no? frente Y a eso, ya están disculpa, diciendo,
pero hay muchas cosas que tú puedes hacer Ujú. como gobierno desde el punto de vista de políticas públicas que impactan directamente en la situación que se está viviendo hoy. El otro día decíamos, estudios de instituciones del Estado. Te dan 200.000 personas que han perdido su trabajo por necesidad de la empresa en las últimas semanas. O sea, quedan en pelota, porque esa Exactamente. cuestioncita de necesidad de la empresa, eso. Sí, Cuestión que iba a terminar con el proyecto, si se hubiera aprobado el proyecto de nueva constitución, iba a terminar eso. No se podía echar a las personas por necesidad de la empresa. Luego, tú tienes 300.000 personas que han caído en la precariedad. Entonces, hay una crisis social que se agudiza. Hace unos días atrás se dice que los salarios están perdiendo el poder adquisitivo que no habían perdido hace muchos años. Lo están perdiendo ahora. Si hay alguna razón, y más allá de que uno la comparta o no, pero si hay alguna razón que impactó en este resultado electoral, también el famoso quinto retiro y la caída de la propuesta que había hecho nuestro gobierno, porque tampoco se aprobó. Sigue siendo un tremendo problema, un drama social, el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero en los territorios. Hay incertidumbre, hay miedo. Y cuando hay incertidumbre y hay miedo de esta dimensión en el terreno social, en el terreno de la seguridad mínima, mira, ese es el caldo de cultivo perfecto para los que buscan cerrar las incertidumbres y las angustias con definiciones duras, fuertes, autoritarias, en fin, inventando enemigos y adversarios, qué sé ujú, yo. Entonces creo que todo este tipo de cuestiones que te estoy compartiendo, Man, han sido parte de la reflexión. Nosotros lo que decimos es, proceso constituyente continúa en la soberanía, ujú. paridad. Vamos a defender y vamos a seguir proponiendo y vamos a seguir planteando la paridad para la nueva constituyente. Creemos fundamental que haya presencia del mundo independiente. ¿Por qué? Porque el mundo independiente es ancho y diverso en Chile. Y yo personalmente no estoy de acuerdo con quienes dicen de que fueron los que embarraron poco menos que la constituyente. Por favor, por favor, por favor. Yo no he visto a la Sí, élite asumir las embarradas que se han mandado en Chile en la última década. No lo ni he lo, visto, pero cuando yo es di- cuestión echarle al mundo plebeyo, pucha, bueno, perdona, para sí, cerrar, escaños reservados también para los pueblos originarios. Nosotros creemos que sí, que tienen que estar. Y también creemos de que hay que hacer el análisis, pero para nosotros, ujú, nuestra ujú, reflexión y nuestra propuesta es que los contenidos del proyecto que se rechazó son cuestiones que no se pueden desechar así como quien dice, no, porque son cosas muy importantes. A mí no me gusta mucho poner esto en los estándares internacionales, porque hay un cierto arribismo, ¿no? Es complejo, pero sin sí, embargo, sí quiero decir de que ha llamado la atención del mundo entero la propuesta por los estándares respecto de los derechos sociales, el agua, el medio ambiente, la salud, la educación, la paridad, el reconocimiento de la diversidad de género, a los seres, a los animales como seres vivientes, por tanto, que sienten. O sea, son cosas muy fundamentales que yo creo que efectivamente yo te encuentro toda la razón, Omar, en medio de esta coraza mediática totalitaria no supimos enfrentarla, ganaron, la gente se quedó con que les iban, mucha gente con que les podían robar sus casitas, no las iban a poder heredar, cosas de ese tipo. Pero por favor, aquí no hay fachos pobres, no hay fachos pobres. Aquí en este país no hay fachos pobres. Toda esta gente, todas estas personas que votaron rechazo, yo no creo que estén ni siquiera cerca del neofascismo o del fascismo, de esas cosas así. Están tal vez más cerca de lo que uno puede creer de nuestras posiciones, de nuestras posturas, de nuestras doctrinas, pero no las ven. Entonces, cuando tú no ves algo, no tienes por qué
pensar que ese algo que no ves es algo positivo. Porque si a ti te dicen, ¿no?, de que como se va a terminar el sistema de salud privado, y lo decían en Canal 13, y lo decían en otros canales, por lo tanto, lo que va a ocurrir es que toda la gente del sistema privado se va a venir al sistema público y las colas van a aumentar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Que la gente que vivimos en el sistema público de salud, sabemos lo que es eso. O sea, sabemos que si llega más gente de un día para otro, las colas van a ser interminables y la petición de algún tipo de operación o cuestiones por el estilo se va todavía a alargar en el tiempo por años y años. Entonces, claro, metieron miedo y mucha gente creyó, pero no tienen, el punto no es que esas personas no es que sean tontas o fachos pobres, cuidado, 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 por favor. No tienen otra posibilidad. Son personas que, no sé, pues, ven en algún momento internet, tienen la educación que existe en Chile desde los 90 en adelante, que es pésima, es muy mala, en forma y fondo, en contenido y en forma, es muy mala, es casi decadente desde el punto de vista cultural, más bien profundiza el sentido del individualismo, de la fragmentación. Entonces, bueno, ¿qué le puedes pedir? ¿Por qué podrían votar de otra manera? Fíjate que al final uno dice, en realidad, chuta. Entonces hay cosas que yo creo que los comunistas y las comunistas estamos haciendo una reflexión bien profunda, porque tenemos que rectificar y nosotros somos parte de un gobierno. Yo escuché atentamente el planteamiento del presidente Boris hoy día, el que hizo el otro día. Yo creo que la ministra del Interior, Carolina Toá, y la ministra de Sexpress, Analia Uriarte, son compañeras que han vivido gobiernos donde han habido crisis fuertes, crisis sociales fuertes. Carolina Toá fue ministra del primer gobierno de Michelle Bachelet. Y hay que tener presente que en ese gobierno se rompe con una lógica que venía de antes de los gobiernos de la concertación y se entregan una serie de cuestiones asistenciales que fueron un impacto para mucha gente positivo. Claro, medidas asistenciales, sí, pues, pero es que en medio de las crisis, las medidas asistenciales ayudan a la gente, pues. Entonces, si nos quedamos pegados en la macroeconomía y que la macroeconomía y la billetera fiscal y toda esta y la regla fiscal y todas estas cosas, sin tener soluciones. Entonces, una economía que quiere ser a escala humana, que te dice desde nuestro presidente para abajo que lo que queremos es eso, pero en la práctica no se ve ni se hace, entonces, ¿qué quieres que la gente piense? Sienta. ¿Qué? Si no tiene otra alternativa. Yo creo que tanto Toá como Uriarte, Carolina como Analía, son personas que, fíjate, mira, la revolución pingüina fue bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet. Y la reacción de ese gobierno fue distinta a los anteriores, porque abrió un espacio, reconoció que hay una crisis de la educación profunda. Y ocurre de que aquí hay una crisis de la educación profunda. Tú no puedes desechar así de un paraguaso las manifestaciones estudiantiles de estos días, del Instituto Nacional, de Lastarria, de Carmela Carvajal, del ISUSH, porque entre las demandas que las chiquillas y chiquillos plantean junto con su respaldo al proceso constituyente, lo que hay son cuestiones tan básicas como arréglenos los baños. Arréglenos los baños. O sea, estamos hablando de eso. Entonces, yo diría que hay que apurar mucho el tranco en gestión de políticas públicas, Omar, en todos los planos. Por eso me llamó profundamente la atención cuando el presidente hoy día dice en su discurso del 11 de septiembre, dice, tenemos, y cerró los ojos con muchas fuerzas, tenemos que ir a resolver los problemas y cita Allende, ¿no?, que cotidianamente afectan al pueblo. Porque ese es un tema, pues de ahí se agarra la derecha y se agarran los conservadores. Tenemos que hacer más por el tema de enfrentar los flagelos del crimen organizado. Tenemos que estamos haciendo mucho más y sin ninguna inhibición, porque una cosa son
las manifestaciones sociales. Y otra cosa muy distinta es lo que pasó hoy día y lo que ha ocurrido en los días pasados también con personas bastante adultas que se meten en las movilizaciones de estudiantes y agreden y golpean a otras personas, de hecho al hermano, al hermano del presidente, pero Ujú. también el otro día golpearon a una señora. Y cuidado, o sea, yo diría que aquí hay algo que hay que mirar con atención y hay que saber diferenciar sin ninguna inhibición. Yo, mira, escuchándote en todo esto, bueno, uno puede hacer muchas preguntas, pero en realidad yo creo que nosotros estamos en una conversación, no estamos en una cuestión puramente periodística. A mí hay una serie de temas que me dan vuelta. Yo creo que cuando uno ve, por ejemplo, el índice de nacimiento en Chile, que va a la baja hace mucho rato, uno viene y dice, bueno, parece que en Chile las parejas se resisten, no quieren que haya niños en un Chile que es feo. Cuando uno ve que los jóvenes prefieren inmolarse, lo único que uno puede entender es que ese es un país sin esperanza. Nuestro país es un país sin esperanza, sin futuro. Porque de una u otra manera lo que ocurrió el día sábado 4 y eso también hay que asumirlo, es que dejamos a un montón de gente sin futuro. Y esa es una crítica abierta a todos nosotros, a todos nosotros. Y eso no significa venir y acusar a un otro. No significa venir y decir, mira, porque votaron 4,5 millones de personas más que no conocíamos, que no sabíamos lo que pensaban, resulta que se perdió y es mejor que votáramos los que conocíamos nomás. Y es mejor que sigan votando los que conocemos. Yo creo que eso es de una prepotencia muy grande. Y es una prepotencia que es doblemente dolorosa cuando proviene de sectores que han sido muy marginados y muy golpeados y cuando proviene, además, ¿no es cierto?, del mundo progresista, del mundo de las izquierdas, porque es la descalificación exactamente al mundo y al espacio y a la gente por la que uno tiene un sentido en la vida. Entonces, yo creo que la pregunta ahí es más bien, ¿qué ocurrió desde el 18 de octubre acá? ¿No es cierto? ¿Qué se ha hecho, ¿no es cierto?, para poder enfrentar los elementos que detonaron el 18 de octubre. ¿Qué correcciones ha habido? Y lo más probable es que la respuesta es que sea ninguna, o casi ninguna, más allá de algún bono, más allá Juan, del mira, retiro, de mira, los retiros del 10%, que es el propio dinero de sí, la gente, o sea, te hago pura un paréntesis, mira, te hago un sí, paréntesis sobre eso. A ver, cuando despectivamente, yo lo he dicho otras veces, me da mucha pena que desde voces de nuestro sector hablan del octubrismo en términos peyorativos. ¿Qué es lo que fue esa expresión multitudinaria de millones, millones y millones de personas en las calles? ¿Toda esa gente era de izquierda, era antineoliberal, cosas así? No, ¿no? no. Ahora, lo que trató de hacer la derecha y otros sectores fue evitar que esas multitudes fueran avanzando en la perspectiva de autorreconocerse como movimiento emancipador. Sí, pues, por supuesto, se Porque, ocultaron. claro, porque eso implica, ni más ni menos que en corto tiempo histórico, transformarse en sujeto popular de transformaciones claras, pasar para adelante y eventualmente hermanarse con los movimientos emancipadores que hay en el continente, si no hay otra cosa. No hay. Sí, Aquí pues. no hay otra cosa. No es que sean iguales, pero es que no hay otra cosa. En Argentina, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Cuba, en Nicaragua, en El Salvador, en Uruguay, en Brasil, que probablemente va a ser electo el obrero metalúrgico, digo, repito, obrero metalúrgico. Ujú, Después el líder social y todo lo que quiera. Primero obrero metalúrgico. Esa es su historia ujú. principal. Y le agrego parte de una iglesia católica extraordinariamente militante, transformadora, muy vinculada a la teología de la liberación, que es la Iglesia Católica Brasileña. Es el Lula da Silva como persona, desde el punto de vista de su historia. Es una tremenda riqueza.
que además yo el otro día lo decía también, mira, eh, cuando Gladys Marín lanza la famosa frase estratégica, la ola viene de vuelta, comienzo de 2000, Mm, un poco antes, en Libia. De allá viene esa frase, la ola viene de vuelta. Un encuentro donde estaba Evo, Chávez, Lula, destacadísimos representantes de la Revolución Cubana, de pueblos descolonizados históricamente en breve en África, y ujú, ahí estaba Lula, todavía no era electo presidente. Después fue electo presidente. Evo también después fue electo presidente. Chávez ya era presidente. Y todavía existía Libia, porque hoy día es un país destruido por el invasor británico, italiano, norteamericano, qué decir. Pero ¿por qué te comento esto más? Porque yo creo que cuando, cuando se describe o se trata de escribir la complejidad de lo multitudinario de ese periodo y se analiza tal cual como tú lo haces hasta este momento, yo creo que es más explicado y explicable por qué el Partido Comunista, por qué el Frente Regionalista Verde, por qué en ese momento el Partido Progresista decidieron no firmar el acuerdo nacional. Y decidieron no firmarlo, entre otras cosas, porque se excluyó a los movimientos sociales de todo orden, a la CUT, al NOMA FP, al 8 de octubre, a los territorialistas, a los medioambientalistas, en fin, qué sé yo. Y eso deriva en que se genera una lógica y una sinergia donde esas expresiones sociales, territoriales, qué sé yo, surgen como la gran mayoría en la elección de la primera constituyente. mm. Si Sí, eso es. sí. Entonces, yo también creo que desde el punto de vista de una mirada nacional, uno podría, no es que la comparta plenamente, pero uno podría decir, bueno, aquí hay parte de un gran fracaso de ese acuerdo nacional, pues. También, por cierto, porque en el fondo el proceso no está cerrado. Y ahí es donde ahora lo que pasa es que ahí hay preguntas que están, y que yo no creo que es muy difícil de responderlas, pero que hay que hacérselas. Y que tiene que ver con el hecho, por ejemplo, de qué vacíos existen en el mundo progresista, en el mundo de la izquierda, que han permitido este avance sostenido de sectores conservadores. ¿Qué vacíos son los que hay ahí? Habrá que preguntarse sobre esos vacíos. ¿Qué es lo que está pasando? Porque ya habían antecedentes. El antecedente era el Congreso que tenemos. Y eso fue en el contexto de la elección del propio presidente Boric. O sea, mientras se estaba eligiendo al presidente Boric con una elección histórica, ¿no es cierto? En ese mismo instante se estaba eligiendo este Congreso. Así Entonces, es. son elementos que hay que tenerlos sobre la mesa y que hablan, ¿no es cierto?, de una situación política y de un electorado también, para decirlo así como, porque no tengo explicación, pero a los especialistas les gusta, muy complejo. O sea, piensa tú, Va a Omar, ser el mucho cliché, ¿no? claro, pero piensa tú, Omar, que no todas las fuerzas que firman el acuerdo nacional van en la misma dirección. O sea, Claro. algunas de esas fuerzas firmaron el acuerdo nacional para firmar a Piñera, al Sí, gobierno de pues, Piñera. sí, pues. Eso fue. E incluso ahí hubo leyes que incluso fueron muy cuestionadas porque fueron aprobadas con votación de gente de izquierda en el Parlamento. Porque se instaló este miedo atávico a, a la gente en las calles y la plebeyada. Y la verdad es que las violaciones de los derechos humanos más graves provenientes del Estado se produjeron por el ejercicio de la policía y los militares en las calles. O sea, no hay ninguna comparación, absolutamente ninguna, pero ninguna respecto de que sí hubieron hechos de violencia que significaron cuestiones bien Mm, graves en las calles, ujú, pero no hay ninguna comparación con la que hicieron sistemáticamente. Mataron, torturaron, terminaron con los ojos de muchas personas, las sí, policías y los militares en las calles. Por favor. Sin embargo, se fue instalando esta idea de que
aquí poco menos que se iba a acabar el mundo y se iba a acabar Chile, no sé qué No, cosa. no, y se relativizó también eso, ¿no? Y Sí, se claro, relativizó por personas que nosotros suponíamos que tenían otra visión también, por sí, cierto. claro. Se generó un pánico atávico en sectores de las fuerzas políticas que miraron con miedo esta irrupción popular. La miraron con miedo, si esa es la verdad. Y como no tenían Mm. forma de conducirla o de ser parte de ella, incidentemente, fueron optando por caminos como el que estamos cursando ahora, que siendo lo que es un camino que yo creo que se puede afirmar del punto de vista del ejercicio de la soberanía. Porque, acuérdate, esto no venía así. Fue en el debate social y en el debate parlamentario donde se logró Mm. instalar de que tenían que participar el mundo independiente, participar los pueblos originarios, tenía que haber paridad. Los sectores más miedosos y más conservadores, los noventeros, los nostálgicos del pacto transicional, no querían nada de esto, pero nada de esto. Lo que querían era otra cosa, mejorar, ayornar, hacer gatopardismo, pero no ir al cambio cualitativo de la constitución. Y eso se ha ido instalando producto de, yo diría, la presión, el debate, la incidencia, pero con reveses tan fuertes como el que tuvimos el domingo pasado, porque eso Sí. es. Y a mí me parece que también hay signos preocupantes muy fuertes cuando te invitan a conversar, ¿no es cierto?, de una posible convención o de una posible propuesta y te invitan a la sala Jaime Guzmán. Y eran los mismos que te andaban diciendo que estaban buscando la casa de todos. Sí, claro. Entonces, claro, si Pero es la que la casa de casa, todos, si la casa pero es de que todos va a tener la como, marca registrada Jaime Guzmán, claro, por es eso es tan lo contrario a la importante. casa de todos. Entonces, Mira, yo creo que asociar el resultado del domingo pasado con un rechazo al proceso hacia una nueva constitución es de una postura antidemocrática y elitista muy grande. Porque lo que ocurrió el domingo pasado fue un rechazo a un proyecto y un rechazo a un proyecto con las características concretas que se dieron. Eso es. Y eso te plantea desafíos muy grandes desde cómo en Chile se ejerce la democracia y la soberanía, a ese nivel de profundidad. Y yo creo que eso no lo podemos oblicuar. No podemos, por ejemplo, oblicuar el hecho de que las elecciones se dan en contextos sociopolíticos, socioeconómicos, respecto de incertidumbres grandes y que inciden fuertemente. No podemos oblicuar que estamos impulsando y somos parte de un gobierno de transformaciones, pero que si no genera esta sinergia, va a ser parte para este mundo de los 5 millones de personas, 5 millones, lo mismo que era Piñera. Y no es que yo quiera que sea así, por favor. Es que lo que indican los estudios, los focus group, los análisis cualitativos, es que sí, apuntan a eso, ¿sí? apuntan a eso. Y, y yo creo que tiene que ver con un tema también que es una pregunta para todos los sectores de izquierda al mundo progresista, y es el hecho de que si la política, ¿no es cierto?, está instalada como producto de consumo, si nosotros jugamos con con la política y con nuestros representantes también como producto de consumo, es sumamente riesgoso porque significa hacer también una forma de política que desvincula de las instancias sociales, nos desvincula de la realidad, en definitiva, de la gente a la que queremos, de la gente a la que queremos tratar de reivindicar en sus vidas. Sin Y, duda. y eso, y es eso, y yo creo que ahí hay también un problema de fondo para Mira, reflexionar, ¿no? Para ver Omar, cómo. Omar, yo te digo una cosa. ¿No es cierto que cuando se produce el golpe, la izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular iban a la baja en el términos electorales? Es al revés. Sí, pues, En las últimas elecciones habían ganado terreno. sí, es cierto. Entonces aquí concedemos mentiras históricas para justificar la necesidad de alianzas amplias, así como una cosa etérea, Ujú. eh,
que yo creo que no tiene nada que ver con la realidad. Ahora, fíjate tú el dato concreto, que yo lo creo, porque ¿a quién le podría importar decir algo distinto en ese sentido, desde el punto de vista del análisis concreto y objetivo? Los votos de la centroizquierda, la real, la que se autodefine como centroizquierda, la que dice que es demócrata cristiana y votó por rechazo, o Ujú, PPD o socialistas que decían que son demócratas, eran eso y votaron rechazo, o el ujú. presidente Lagos que mantuvo hasta el final y todos sabíamos que estaba más ubicado en el rechazo que en otra cosa. Eh, bueno, pero lo que está demostrando es que la mayoría del voto de ese sector se fue a la prueba. Y tampoco, y los votantes de nuestro sector, si uno lo quiere analizar con respecto a segunda vuelta, subió en 200.000. Mm. En 200.000 no bajamos. Entonces, ¿qué pasó concretamente? Yo vuelvo a insistir. 4,5 millones de personas que no votaban y que votaron por voto obligatorio y que votaron como votaron. Y ahí está, yo creo que la mirada que tenemos que tener así, pero porque van a decidir todas las elecciones que vienen, todas, todas. Y entonces hay que mirar en qué escenario van a ser esas elecciones, porque si siguen siendo con un sistema mediático que mete miedo, que construye realidades, que genera las lógicas que genera desde el totalitarismo, porque yo no estoy cuestionando la presencia de ninguno de los medios, sino lo que yo estoy cuestionando es la ausencia de pluralismo. Mira, aquí queda demostrado que tú hiciste, no sé, puede haber sido 1 millón, hasta más, distribuiste textos. Pero eso, en relación a la embestida propagandística y comunicacional de los sectores del rechazo, yo creo que poco o nada. Entonces, si seguimos enfrentando elecciones de esa manera, cuidado, cuidado, porque no sé por dónde podríamos cambiar mucho los resultados. Sí, efectivamente, esta ciudadanía, este mundo que, insisto, son las personas que son, no perciben que desde el Estado, porque el gobierno es el Estado, ¿o no? Él, sí, pues. Entonces, si no ven que desde el gobierno no perciben que hay ayudas sociales, ayudas concretas, se enfrentan los flagelos, ¿por qué podrían votar a favor o de lo que ellos creen que es votar? Porque fíjate, no hay ningún estudio que muestre lo contrario. La asociación de este mundo de 4,5 millones de personas que votaron por voto obligatorio por primera vez, ellas y ellos ven la relación entre proceso constituyente y gobierno como una cuestión casi absoluta. Fíjate que hasta ahora, hasta puede ayudar el hecho de que ahora, por el resultado que se produjo, hay una parte importante de estas personas pueden pensar, bueno, esto no es el gobierno, Claro. no es el gobierno, pero tampoco es, y la derecha lo sabe, que le vayan a dar el voto a la derecha, porque los gobiernos de derecha han sido lo que han sido para esta ciudadanía. Entonces, bueno, es un campo muy desafiante y muy en disputa, una situación muy compleja, pero muy en disputa. Ujú. Bueno, vamos cerrando este programa. Se nos Vamos alargó cerrando, igual a Omar, raíz del proceso de reflexión en el se que nos alargó. sí, se nos alargó, pero bueno, Bueno, yo creo que tiene que ver también con el minuto, ¿no? Con la inquietud que existe sí, y con la necesidad de ir tratando de decir en voz alta muchas cosas que a veces uno no alcanza a sí, pues, escribirlas o está en el proceso de escribirlas, pero eso siempre es un poco más lento, así es. un poco más lento. Termino con un poemita chiquitito, chiquitito, y que tiene que ver con un tema que es ético, estético, por cierto. Una pregunta, ¿para qué se escribe? ¿Para qué se escribe? ¿Para escapar de la mentira o para mentir descaradamente? Buena, buena la reflexión, Omar. Así es. Sería bueno hacerla, darle Son las vuelta. preguntas que uno tiene que hacerse de repente también. Así es, pues, ¿para qué se escribe?
claro que sí. Nos Buenísimo. vemos, Juan Nos Andrés. vemos, Omar. Chao, chao. Nos vemos. Chao, Bien. chao.